Marcos 12, del 28 al 34, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el gran mandamiento, el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dios bendiga su palabra. Nuestro amado pastor va a tener la palabra en esta mañana. Damos gracias a Dios por el día de hoy, por todas sus bondades, sus misericordias. Hoy vamos a estar tratando con este texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, continuando con esta serie del Evangelio, donde hemos ido exponiendo de manera reiterada, o sea, una y otra vez, todas las enseñanzas que en este caso Marcos viene trayendo. Y nos encontramos en el punto donde el Señor Jesús muchas veces había sido confrontado, en este caso por los líderes religiosos de su tiempo, y todo una y otra vez tenía un solo propósito, que era tenderle trampa para poderles acusar, y en este caso asesinar. Sin embargo, el pasaje que nos ocupa hoy, vamos a encontrar que la dinámica un poco como que cambia, y detrás de esto hay algo que es bien interesante, porque muchas veces somos dados a juzgar de manera general y decimos todos los fariseos o todos los escribas eran malos, y no todos eran malos. Estamos mirando aquí, estamos en presencia de un hombre que estaba haciendo una pregunta, tenía una pregunta muy sincera, y que el Señor le responde de una manera increíble, ¿no? Y una de las cosas que sale aquí a la palestra es el tema precisamente de cuál era el mandamiento. Después vamos a hablar un poco acerca de los mandamientos. La realidad es que el Señor responde de dos maneras: amarás al Señor, después vamos a ir por partes, y amarás a tu prójimo. Y es la misma pregunta que hoy en día nosotros seguimos haciéndonos. O sea, no es la pregunta que hoy seguimos haciéndonos, sino que hay una pregunta que una y otra vez el cristiano de hoy se hace, y es tan simple y está revelado en las Escrituras. Hoy en día el cristiano una y otra vez se hace: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Han escuchado esa frase? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amas a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no le den tanta vuelta a esa pregunta, ¿eh? Son preguntas bien simples, pero nosotros las hacemos difíciles. ¿Saben por qué? Porque cuando realmente quiero hacer la voluntad de Dios, muchas cosas en mi vida van a ser afectadas. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto, de acciones que creo que como creyentes debemos de tomar. Entendemos y creemos perfectamente que vivimos bajo la gracia, pero la gracia no viene a anular, en este caso, estos mandamientos, lo más mínimo. De hecho, respondemos en obediencia a los mandamientos porque hemos sido salvados por la gracia. Y espero en el nombre del Señor Jesucristo que
absolutamente todos podamos salir hoy afectados cuando salgamos confrontados con lo que la palabra tiene para nosotros. Porque el Señor tiene hoy listo para todos nosotros. Cuando preparaba el sermón, una de las cosas que yo pensaba era precisamente esto. Esto es algo que le sirve a todos. Siempre decimos, el que le sirve el sayón, que se lo pongan. Pónganse todo el sayón. Porque no sirve. Todos tenemos que ponernos este sayón porque nos sirve. Absolutamente todos y sin excepción. La realidad es que el Señor sigue demandando lo mismo el día de hoy, de la misma manera que en aquellos tiempos, los tiempos de Jesús. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Es así de simple. Pero vamos a adentrarnos en el texto y vamos a tratar de mirar las enseñanzas que están intrínsecas en ella para poder ver cómo esto nos va a afectar, en este caso, de manera personal a nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero que por un momento usted se imagine, ahí el Señor estaba rodeado de todos los líderes de aquellos religiosos, mientras Él iba enseñando. Y Jesús iba hablando con la verdad una y otra vez. Todos aquellos líderes trataban de ponerle trampa, y este hombre estaba ahí escuchando. No estamos hablando de alguien que más común, o sea, alguien común. Estamos hablando de un escriba, por lo tanto, quiero contextualizárselo a nuestros tiempos. Digamos que era un teólogo de nuestros tiempos. Alguien que conocía perfectamente la ley, alguien que tenía un dominio absoluto acerca de la ley. Y le hace una pregunta a nuestro Señor. Y vamos al texto, dice, cuando uno de los escribas, versículo número 28, les leo. Leo la versión de las Américas. Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconocieron que Jesús le había contestado bien. Le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todo? Nótese que Marcos está diciendo algo interesante. Marcos está diciendo, y vamos a hablar un poco para saber quién era este hombre. Ya les dije que era un teólogo de nuestros tiempos, ¿no? Alguien que conocía perfectamente la ley. Había oído las discusiones, en este caso anteriores, ¿sobre cuál? ¿Cuál fue la discusión anterior, por ejemplo? El tema de la resurrección. La otra anterior, el tema de los impuestos. Todas estas cosas, este hombre la estaba escuchando y cómo Jesús estaba respondiendo. Y dice que Marco nos habla de esta manera, dice, y reconociendo que Jesús le había contestado bien. Este hombre no llegó a querer tender a tener una trampa, sino que pudo ver en Jesús un maestro genuino que estaba enseñando verdades que habían sido reveladas en las Escrituras, de las cuales estaban usando como trampa para que él cayera. De manera que era una pregunta honesta. Usted dice, pero este hombre no sabía esto. Les quiero decir algo, hermano. En los tiempos del Señor Jesús, aproximadamente se contaba con 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y era un tema, en este caso, de debate real en la época del Señor. Esto era un tema que se debatía. ¿Cuál era el tema? De cuál era el mandamiento más importante. Algunos, por ejemplo, hablaban, ¿no?, con respecto a la jerarquía de estos mandamientos. Algunos pensaban que el mandamiento más importante era guardar el sábado. Otros que era el tema de honrar al Padre. O sea, tenían sus propias discusiones. Discusiones que no son muy ajenas hoy, ¿eh? Hoy muchas veces caemos en cada discusiones tontas de esas, en dar orden o jerarquía. Les voy a decir una discusión de nuestros tiempos. A mí siempre me gusta mirar las cosas en mi contexto, ¿no? Porque en definitiva es donde nos afecta. ¿Nunca han escuchado hablar de cuál es el atributo más importante de Dios? ¿Cuál es el atributo más importante de Dios? Todos son importantes.
Absolutamente. No hay un orden de jerarquía. ¿Entienden? Pero muchas veces nos perdemos en eso de que este es más importante, el otro, y no entendemos que no importa el orden. El asunto es con qué actitud yo me estoy acercando a cada uno de los mandamientos, cómo me estoy acercando y cómo me estoy relacionando yo con mi Creador hasta el día de hoy. Simplemente les estoy poniendo, contextualizando para entender algo. Hay una realidad que se veía en todo esto y Marcos nos los da a entender. Que el acercamiento que este hombre estaba teniendo para con Jesús no era un acercamiento para atender una trampa, sino estaba mirando una necesidad real. Fíjense que Marcos primero nos dice, él había siempre contestado bien. Era un debate de aquellos tiempos porque habían 613 mandamientos y se cuestionaban cuál era el más importante. Era un debate real de aquellos tiempos, pero aún más. El hombre sentía la necesidad de una respuesta que no había encontrado en las tradiciones religiosas de su tiempo. Y había visto en Jesús podía satisfacer su necesidad. Y esto es una realidad que también se encuentra hoy en nuestras vidas. No salga a buscar debates teológicos y encuentre la respuesta en Jesús. Jesús es la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo nos va a dar siempre la respuesta. No tiene ningún sentido. Es en Él y solo en Él. No es en fulano de tal, que es el teólogo del año, o el otro que fue el que escribió 20 libros, o el otro que hizo una novela. En Cristo, en las Escrituras, nosotros vamos a encontrar las respuestas que realmente necesitamos. No estoy negando la necesidad de maestros, hermanos. No quiero que malinterpreten esto. Pero en Cristo es donde único nosotros podemos saciar nuestras necesidades. Él es aquel que puede saciar absolutamente todas nuestras necesidades. Y viene con esta pregunta que es tan sincera, ¿no? Porque de alguna manera es la que marca el rumbo de la vida, en este caso del creyente. Y el escriba le pregunta estas palabras. Jesús le respondió, ¿cuál es el mandamiento más importante? La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Veamos esta respuesta que Jesús le da. Y lo primero que encontramos es que Jesús no se puso a filosofar ni a darle vuelta al asunto. Y le respondió a sus palabras, ¿no? Sin titubear. Fue de manera directa y apeló al momento a las Escrituras. Deuteronomio 6, versículo 4. Le cita en este caso las Escrituras, ¿verdad? Y todo judío conocía precisamente esta declaración. Y comienza declarando algo que es importante, este mandamiento. Y lo primero que habla es de la unicidad de Dios. Dios es uno. Expone de esa manera a Jesús. Dios es uno. Para Israel era bien importante esto. Pero ahora, después de exponer esa unicidad de Dios, comienza a hablar de cómo debemos de amar. O sea, nuestro Dios es uno. Ahora vamos a ver cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Él. ¿Cuáles son las características? Pues de la manera en que nosotros vamos a relacionarnos con Él. O de la manera en que vamos a amar a nuestro Señor. ¿Cuáles son? Dice el texto. Y amarás al Señor tu Dios. En primer lugar, ¿cómo? Con todo tu corazón.
Cuando un hebreo habla del tema del corazón, esto representaba lo que es el centro de la persona, o sea, el lugar de los pensamientos, decisiones, además de emociones. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando y cuando el Señor nos está diciendo esto, es amar a Dios con todo el corazón, implica un amor sincero y profundo que nace del interior de nuestro ser. Es un amor auténtico. Es un amor que no puede ser fingido. Y esa es la pregunta que uno siempre tiene que hacerse. ¿Cómo yo amo al Señor? ¿Cuál es mi amor real por el Señor? ¿Lo amo con todo mi corazón? ¿Lo amo con ese amor con que Cristo me amó a mí? ¿Con ese amor que es incondicional? ¿Cómo yo reflejo ese amor? ¿Cómo se puede ver ese amor para con Dios en mi vida hoy? ¿Cómo se ve ese amor? ¿Cómo yo puedo ver ese amor que tú tienes por el Señor hoy? Lo puedo ver. Se puede ver tu amor por el Señor. La gente puede ver, la gente que te rodea pueden ver tu amor por el Señor. Dice el texto, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, es interesante, ¿eh? Aquí nos dice con toda tu alma y con todo tu espíritu. Siempre me han dicho que he escuchado, siempre me han dicho, no, he escuchado. Hay dos pensamientos presentes hasta el día de hoy con respecto a la... Hay tres. Está el holismo, están los bipartitas y los tripartitas. Dentro del ambiente cristiano general de los Estados Unidos se piensa en el tripartismo. Nos dicen que el ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y que el espíritu, según lo que enseñan esta corriente, es la que se relaciona con Dios. Pero aquí en el mandamiento me está diciendo que tengo que amarlo ¿cómo? No dice con el espíritu. Porque para un judío, alma y espíritu es lo mismo. Y esa es la enseñanza que está en las Escrituras. Lo que estoy es tratando de romperle quizás a algunos de ustedes, no sé si lo tengan, no estoy diciendo que todos lo tengan. La idea de que estamos compuestos de... Eso es un concepto filosófico platónico, para que tengan una idea. Esto quiere decir que, rompiéndole la idea de que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. No, espíritu y alma es lo mismo. Es lo mismo. Usted va a encontrar que el espíritu hace la misma función que el alma, indistintamente en las Escrituras. Y que lo que sucede en el alma también sucede en el espíritu, o viceversa. Y cuando usted encuentre el texto, por ejemplo, en Timoteo, que habla de alma, espíritu y cuerpo, la idea que se está dando es una redundancia, haciendo énfasis sobre la parte inmaterial del ser humano en su relación para con el Señor. Bien, después de haberme disociado un poco en esto, la realidad es que cuando estamos hablando de ese amor, esto implica, o sea, amar a nuestro Señor con nuestra alma, que todo mi ser, todas mis emociones, todo aquello que fluye de mí, debo de amar al Señor con esa pasión,
que debo de amar al Señor con ese deseo y que toda mi parte inmaterial es para Él. Y lo debo demostrar en ese amor. Y la pregunta que vamos acá es esa. ¿Nos deleitamos en el amor de Dios? ¿Nos deleitamos como creyentes hoy en amar a Dios? ¿Nos conmueve relacionarnos con Dios? ¿O lo tenemos solamente aquí en el techo? En nuestra mente. Como algo muy intelectual. Tenemos ese amor, como podría decir, por ejemplo, el salmista, el Salmo número 42, no sé si Ruth puede ayudarme. Salmo número 42, versículo número 1. Un texto que estoy seguro que todos conocen, o muchos de ustedes puedan conocer. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Lo que estoy tratando es, hermano, esto es algo que se escribe desde lo más profundo de un amor sincero por Dios. De esa manera es que usted como creyente está amando al Señor. ¿Lo ama así? Con esa necesidad de poder estarse relacionando con Él. Siente la necesidad de ir a los pies de la cruz cada día a adorar a su Creador. Porque ese es el amor con toda el alma. Tener esa necesidad interior que sale y decir, no puedo hacer otra cosa. Te tengo que adorar porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Tengo esa necesidad. Como un siervo tiene sed, así yo tengo sed de ti, Señor, hoy. Y este era el mandamiento y esto es lo que Jesús le estaba enseñando a este teólogo que conocía la ley perfectamente. ¿Lo tienes tú? Amarás al Señor con toda tu alma. Y Marco incluye esta palabra que realmente en Deuteronomio no aparece, que es amarlo con toda tu mente. Y esto significa emplear nuestras facultades intelectuales para conocer a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente significa estudiar quién es Él, conocer quién es Él, pensar en Él. Amar a Dios con toda nuestra mente es lo que nos enseña Romanos capítulo número 12, versículo número 2, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estamos hablando de esa adoración hacia el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Pablo nos está hablando de este tema. Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Es vuestra manera de adorar. ¿Cómo? Racional. No os conforméis a este siglo. No sigan las corrientes de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de qué, hermano? De vuestro entendimiento. Porque con mi entendimiento, con mi mente, yo puedo saber y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando yo amo a Dios con toda mi mente, es que yo estoy pensando precisamente en todas las cosas y cómo puede
incluso mis decisiones diarias están basadas en la voluntad de Dios. Y no me estoy conformando a las corrientes que el mundo me viene proponiendo, sino que yo voy pensando y voy acercándome a Dios de esa manera. Y eso es una expresión de amor con mi mente. No es solamente decir, Señor, yo te amo. No. Es poderlo conocer más a Él. Es poder vivir más apegado a Él. Es poder disfrutar más de Él. Porque mientras más conozcas al Señor, más vas a disfrutar del Señor. Después dice, con toda tu fuerza, con toda mi energía. Pero hoy estoy cansado para ir al servicio. O sea, con todas mis habilidades, con todos mis recursos. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, hermanos, es invertir nuestras capacidades a su servicio. Amar a Dios con toda nuestra fuerza implica lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Todas mis fuerzas están aun cuando yo voy a tomar, porque todo lo que yo hago si yo lo hago para el Señor, aún va a ser para beneficio para mí. Entonces, toda mi energía va a estar vertida en esto. Hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Esto quiere decir, hermanos, que cuando cantemos, trabajemos, sirvamos, ofrendemos o aún descansemos, lo hagamos motivado por el amor del Señor. Y aquí es donde viene el asunto. Yo hago todas las cosas, o sea, yo amo al Señor con todas mis fuerzas. Les voy a poner en perspectiva. Bien rapidito acá. Cuando alabo al Señor de manera congregacional, ¿lo alabo con todas mis fuerzas? Al menos eso yo no lo escucho, ¿eh? Por eso yo le decía a ver, salieron aquí para todo el mundo. Al menos yo no lo escucho. Cantamos así, como que no desayunó. Y eso implica que estoy violando el mandamiento, hermano. ¿Entienden eso? ¿Entienden cómo la iglesia, e incluso cuando está adorando con toda su mente, no solamente con la fuerza, sino con toda su mente, está entendiendo lo que está diciendo cuando estoy nada más que en la música, en lo que estamos cantando? ¿Estoy entendiendo lo que estoy cantando? ¿Estoy meditando en lo que estoy cantando? Cuando estoy en la alabanza, esa alabanza, estoy teniendo un sentimiento de encuentro y de ser con mi Creador. Porque hay veces que nada más estamos leyendo. Miren esto, como este versículo se lo estoy llevando a la alabanza. Si quieres se los llevo. Después de la alabanza pasamos a las ofrendas. Se los voy a pasar también rápido para que entiendan cuán mal estamos haciendo las cosas como creyentes. No creo en el emocionalismo. Déjenme poner primero que nada el parche. Yo creo que tenemos que cantar con el entendimiento, pero eso no anula las emociones. El salmista aquí lo decía, que su alma anhelaba. Hermano, y a veces no. Veo cuando estamos adorando que estamos así. No hay una expresión de adoración.
no veo que se piensa, no veo fuerza. Y si va al tiempo de la ofrenda igual, el tiempo de la ofrenda creen que es recoger dinero y ya. El Señor no necesita su dinero. El tiempo de las ofrendas es un tiempo de adoración. No es el momento de decirlo, fulano, mira a ver esto, y ponerme a conversar de otros temas. Es el tiempo donde yo tengo que adorar a mi Dios, a mi Creador, y lo estoy haciendo por medio de las ofrendas, pero lo voy a hacer con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, sabiendo lo que está ocurriendo, aun cuando no tengo un penny que echar. Entonces decirle, Señor, aquí estoy, con toda mi alma, estoy ofrendándotela. Ese es el mandamiento. No lo tomemos más como algo trivial, como que, ¿y cómo lo hago? Para que después no me digan que no saben cómo ponerlo en práctica. Y esto es vida cristiana, de la cual la iglesia carece. Esta es la verdadera adoración al Señor. Cuando lo vemos así desglosado, podemos entenderlo. Pero entiéndase esto, hermano. Y ahorita usé el término. Y voy a volver a usar. Nuestro Señor pide un amor holístico. Un amor donde esté todo. No podemos reservar, decir, Señor, te voy a amar con toda mi alma, pero mi mente está en el negocio ahora. Estoy cantando, pero mi mente está en el negocio o en mi trabajo. No puedo decirle al Señor, te amo, y estar pensando en otras cosas. O no puedo decirle al Señor, te amo, con emoción el domingo. Porque es un día. Pero le digo al Señor, te amo el domingo, pero todas mis fuerzas el resto de la semana para mis metas personales. Hermanos, amar a Dios con todo el corazón, con toda alma, con toda mente y fuerza, es amarle con todo su ser. Todo lo que usted es la idea que está transmitiendo Y esto es lo que Jesús estaba diciéndole, en este caso, a aquel escriba. Y después Jesús le dice y le habla acerca del segundo mandamiento. Y es el amar al prójimo. Algo interesante, Jesús cita 2 mandamientos del Decálogo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden el orden que lo cita? El primer mandamiento, de la parte que se relaciona con el Señor. Y el primer mandamiento, de la que tiene que ver con el prójimo. Y aunque el escriba le pidió un solo mandamiento, Jesús le añadió. Fíjense que le dice, ¿cuál es el mandamiento? Y Jesús le añadió unos segundos. Y dice que es semejante, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted lee en Mateo, le dice, le agrega esto. No hay mandamiento más grande que esto. De estos dos
depende toda la ley. Primera de Juan, para que entiendan lo que es el amor al prójimo. Capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice estas palabras. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer, hermano? Amar también a su hermano. Siempre creemos y queremos que Dios nos ame primero, más a nosotros y después al resto. Amar a nuestro prójimo, hermano, es una expresión de adoración a nuestro Dios, porque nuestro prójimo es creación de Dios. Jesús en Lucas 10:37 nos responde quién es tu prójimo, ¿ok? Si usted quiere, después vaya ahí y lo lee. Si usted va a las Escrituras, al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 10. Nos dice estas palabras. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, mi responsabilidad de hacer el bien es para con todos, mayormente los de la familia de la fe. ¿Qué significa que sea para con todos? ¿Por qué tengo que hacerlo con todos? Porque son creados por Dios, hermano. Cuando yo estoy haciéndole el bien, yo estoy adorando. Y esa es la manera en que yo expreso mi amor con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, este amor que acabamos de ver. La realidad que esto suena bonito, ¿verdad? Pero cuando nuestro prójimo es un ingrato, cuando nuestro prójimo es irritante, porque los hay, ¿eh? O difícil. Hay gente que son difíciles. A usted le cae mal. Fíjense que Jesús en este pasaje no hizo distinción de quién es el prójimo, ni puso condiciones, simplemente dio el mandato general. Y es la que está precisamente la ley. El amor cristiano, por ende, debe abarcarlo absolutamente todo. Si amas al que no te ama, como nos dice Lucas 6:32. Si amas al que no te ama, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores. Si amas a los que te aman, perdón. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen eso. Hasta los pecadores lo hacen. ¿No se supone que nosotros seamos diferentes amando? Y un distintivo, porque un distintivo del creyente, un distintivo de un discípulo de Cristo, y cuando estoy diciendo un discípulo, estoy hablando de un genuino creyente, es el amor. El mismo Señor nos dijo estas palabras. O sea, de hecho,
uno de los un fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando Él está concluyendo, fíjense cómo el Señor nos dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No le está diciendo, ¿saben por qué no hay otros mandamientos mayor que esto? Porque, como dijo en Mateo, de esto depende toda la ley. Y nos preguntamos y cuestionamos, ¿no? Y es el punto donde vamos para ir cerrando en lo que es la parte personal. Yo amo así a mi hermano. Yo amo a mi hermano. Mírense, amo así a mi hermano. Perdono de esa manera a mi hermano. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios al cual no he visto? Cuando a mi hermano lo aborrezco. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy yo a orar pidiendo perdón cuando no he perdonado? Todo esto está intrínseco en este pasaje, hermano. Es lo que enseña estos dos grandes mandamientos. Para que entiendan que el cristianismo, siempre lo digo, el cristianismo no es tan complicado, es tan simple. Lo que queremos hacer con él, lo que querramos. Por eso es que la iglesia de hoy vive tan alejado del cristianismo genuino. Por motivos muy simples. Porque no ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. No lo ama. Y porque no ama a su hermano como a sí mismo. Porque el egoísmo ha ocupado ese lugar dentro de la iglesia hoy. Y esa es la manera en que el mundo nos propone que vivamos. ¿Qué vas a hacer? Te dije que el sayón te servía. ¿Qué vas a hacer? Evidencias tenemos suficientes de que no estamos cumpliendo con estos dos grandes mandamientos. ¿Qué vas a hacer? Si Jesús es tu Señor, tienes que responder en obediencia. No lo voy a decir debe. Si Jesús es tu Señor, tu Rey, tienes que responder en obediencia. Si no lo haces, es porque el amor de Cristo no está en ti. Cuando el amor de Cristo está en ti,
Vas a amar al Señor y vas a amar a tu prójimo. ¿Entienden, hermano? Cerrando la idea de lo que el Señor nos venía guiando, dice Marcos, viendo Jesús que le había respondido, dice, y el escriba dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que al amar a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda nuestra fuerza y amarás al prójimo como a mí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, más que toda la religiosidad, más que venir a la iglesia cada domingo, más que ofrendar. Esos textos los hemos citado reiteradamente. Isaías capítulo 1, léalo ahí con calma. Y oigan las palabras que concluye Jesús. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se aventuraba a hacerles más preguntas. Esta frase de nadie se aventuraba más a hacer más preguntas, ¿saben por qué es? Porque había resumido la ley. Pero las palabras que le dice a este hombre que genuinamente estaba buscando respuesta a un debate teológico de sus tiempos. Y la manera que este hombre le responde muestra que aquí había alguien que estaba deseando cumplir con estos dos mandamientos. No era parte aún del reino, pero estaba cerca. Estaba cerca. Que el Señor les bendiga, les guarde. El que tiene oído que oiga. Pero desde aquí les garantizo que el sayón les sirve a todos. Nos sirve a todos. O sea, el que quiera ponerlo en práctica, pero todos tenemos que hacer cambios. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos verdad. Porque ella nos expone nuestra pecaminosidad. Y la necesidad que tenemos, Señor, de obedecerte a ti como nuestro Rey. Ayúdanos, Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos arrastra, Padre, tristemente. Pero contamos con el auxilio de la tercera persona de la Trinidad, con tu Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, a corregir, para que te podamos amar, Señor, de manera integral, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Señor, que te podamos amar, amando a nuestro prójimo. Necesitamos de tu gracia, Señor, de tu poder. Sin ti no somos nada. Llévanos con bien hacia nuestros hogares, oh Padre, y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos, les bendiga. Y bueno, nuevamente, que tiene oído, oiga.